días. En primer lugar quiero agradecer al Colegio de Abogados y a los organizadores por haber tenido la gentileza de haberme invitado a este evento. Y bueno, la verdad, trabajar el tema de la prescripción adquisitiva, tanto en sede notarial y judicial, implica muchas cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo por la coyuntura económica por la que atravesamos y en la que vivimos. Como sabemos perfectamente, los derechos reales en realidad son de suma importancia en nuestra sociedad porque son los que mueven la economía de un país, de un estado o de todo el mundo. Y esto obedece a que en definitiva todos queremos tener bienes o propiedades. No es porque sea un tema de ambición ni cosa por el estilo, pero sí es un tema de necesidad, ¿no? Entonces, es ahí donde radica la importancia de los derechos reales. Y dentro de ellos, el más importante es el derecho real de propiedad. Ahora bien, como sabemos, hay diferentes formas de adquirir el derecho de propiedad y hoy día nos vamos a ocupar solamente de uno de los modos originarios, que es el de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Y por qué he considerado que este debería ser un tema a tratarse y a discutir? Por la cantidad de problemas que existen tanto en sede notarial como en sede judicial respecto a la tramitación de este tipo de procesos. Y es que, en realidad, si nosotros nos detenemos a analizar y pensar bien en el valor que le damos a cada uno de nuestros bienes y lo que implicaría la consecuencia de perderlos, creo que no vamos a ver nada positivo y por el contrario nos vamos a ver afectados, ¿no? Entonces, uno cuando pierde un bien y otro se lo apropia, se genera definitivamente un perjuicio. Y esto desde la perspectiva de quien es propietario del bien, ¿no? Pero de quien no lo es y logra adquirir el derecho de propiedad sobre el bien utilizando la prescripción adquisitiva de dominio, pues bien, él fabuloso, ¿no? Él gana, incrementa su patrimonio, logra algo para sí, lo cual resulta también trascendental e importante y muy beneficioso, por cierto. Esta institución de la prescripción adquisitiva de dominio tiene un parangón que es la prescripción extintiva, ¿no? Ambas instituciones jurídicas tomadas en realidad del derecho procesal y que tienen ahora una trascendencia procesal y sustantiva. La primera, la extintiva, como bien lo sabemos, extingue la acción y los plazos de la extinción de la acción están establecidos en el Código Civil, en el artículo 2001, y se refieren tanto a las acciones de los derechos personales, reales y los diferentes supuestos de la prescripción extintiva de la acción. En cambio, la prescripción adquisitiva lo que busca o lo que propone es un modo de cómo adquirir la titularidad de un derecho real, que es el de propiedad, ¿no? Que no es su única función, sino el cumplimiento además de determinados requisitos, ¿no? La posesión prolongada y determinadas condiciones que están reguladas en el 950 y el 1040 del Código Civil. Pero aquí es importante ver cuál es la naturaleza de esta prescripción adquisitiva de dominio, de la prescripción adquisitiva de dominio. Hay dos posiciones, ¿no? La primera posición es que tenga una naturaleza constitutiva, ¿no? Y otra que es de carácter netamente declarativo. Nuestro ordenamiento civil se adscribe a la segunda postura, que tiene un carácter declarativo. El Código, en el artículo 952, dice: quien adquiere un bien por prescripción implica en esta primera premisa que la persona que cumple con los requisitos establecidos en el 950 del Código Civil ya es propietario y lo único que necesita es recurrir al órgano jurisdiccional para que lo declare como tal. En otras palabras, lo declare propietario. Y entonces esta definición o esta posición de que tiene carácter declarativo genera un sinnúmero de problemas, como lo vamos a ver más adelante, casi al final del tema que vamos a tratar hoy día, por cuanto se va a generar una situación de conflicto entre determinados derechos, ¿no? Entre el desalojo, que protege el derecho de posesión,
y la prescripción adquisitiva de dominio, que implica adquirir un derecho real como el de propiedad. O la reivindicación, que es la acción real por excelencia, que protege propiedad y posesión, contra lo que sería la prescripción adquisitiva solamente propiedad. Entonces, esta circunstancia especial del carácter declarativo requiere necesariamente que se analice cuando existen esos conflictos con cautela y tomando en cuenta sobre todo los precedentes vinculantes y las posiciones que la Corte Suprema y el Código establece. Bien, para efectos de poder tener una idea clara, tenemos que saber cuáles son los bienes susceptibles de prescripción en general. Cuando decimos bienes, nos referimos en el derecho real a todas las cosas o los objetos, lo que son susceptibles de ser, de tener las características que puedan conformar el derecho real, como la posesión, la propiedad, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos, vamos a ver que nos referimos a los bienes muebles y a los inmuebles fundamentalmente. Ahora, dentro de los muebles y de los inmuebles, eso está regulado en los artículos, para efectos de la acción de prescripción adquisitiva de dominio, en los artículos 950 y 951, y cada uno de ellos tiene los requisitos propios que le van a permitir adquirir el derecho de propiedad. Dentro de los inmuebles pueden ser rústicos o urbanos, pueden ser de particulares o del Estado, y dentro de los que son del Estado pueden ser de dominio privado y de dominio público. Pero ojo, aquí viene una cuestión importante, ¿no? Hay bienes del Estado que son de dominio público que, como bien sabemos por el mandato constitucional, son imprescriptibles. Entonces, respecto de ellos no puede operar jamás la prescripción. El tema es que respecto de los bienes de dominio privado del Estado sí puede haber prescripción. Y aquí tenemos una situación especial, ¿no? El Estado peruano ha visto, y entiendo que los gobiernos locales y regionales también, ha visto en gran medida perjudicado su ámbito de jurisdicción o competencia territorial cuando han comenzado a prescribir determinados bienes que están dentro de su dominio privado. Y para tal efecto, para evitar ello, expidió la ley 29.618, que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad. Ahora, esta norma se refiere básicamente a todos los bienes que son de dominio privado del Estado, ¿no? Y ha generado una suerte, cuando entró en vigencia, de crisis, digamos, en quienes estaban en posesión de unos bienes y querían ser propietarios de los mismos, y pretendían iniciar el proceso de prescripción correspondiente para ser declarados como tales. Pero, la circunstancia de que se establece que la presunción de la posesión del Estado respecto a los inmuebles de su propiedad es una presunción, conforme lo dice esta norma, al parecer, iure de iure, que no admitiría por encontrar, al parecer. Pero si nosotros vemos en la realidad, hay bienes de dominio privado del Estado que están en posesión de personas por mucho más de los 10 años. En consecuencia, estas ya habrían adquirido el derecho de propiedad, solo que tendrían que recurrir al órgano jurisdiccional para ser declarados como tales. Entonces ahí viene el problema por la aplicación de esta ley. Felizmente, nuestra primera postura cuando se entró en vigencia esta norma fue de que, claro, rige, pero como todo lo dice la Constitución, a partir de su vigencia en el año. Entonces, a partir de que entró en vigencia en el año 2010 hasta la fecha, los que estén poseyendo a partir de ese momento bienes o considerando a partir de la vigencia de esta norma y no hayan completado los 10 años, siendo bienes privados del Estado, no pueden adquirirlos por prescripción. Pero los que antes de la vigencia de esta norma sí hubieran poseído por los 10 años o más, pueden ser declarados propietarios. Entonces, este esquema ya ha sido reconocido en la casación 287-2015, Junín, del 26 de mayo del 2015 por la Corte Suprema. De esta forma ya se ha solucionado un gran problema en cuanto a la prescripción de bienes de dominio privado del Estado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos sustantivos de la prescripción? El artículo 950, como todos lo saben, establece
que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Estos son los requisitos sustantivos, los fundamentales, ¿no? Posesión. El ejercicio del derecho real de posesión no admite la posibilidad de que dos personas puedan estar en posesión de un mismo bien al mismo tiempo. Y eso es claro. La excepción es la coposesión tratándose de inmuebles. ¿Por qué? Porque puede ser que más de una persona esté en posesión del bien, pero si van a recurrir a la acción para ser declarados propietarios por prescripción, tienen que actuar conjuntamente. Entonces, esa coposesión permite que puedan ser declarados los coposeedores propietarios del bien, pero esta es la excepción. Si nosotros imaginamos en este caso, o para ejemplificar lo afirmado, de que no puede haber dos personas que ejerzan la posesión de un mismo bien al mismo tiempo, solamente imaginemos, ustedes están sentados en un asiento donde no puede haber otra persona más sentada sobre el mismo, ¿no? Es imposible, así que la cosa es bastante clara. Esta posesión no solamente debe ser, como las personas y los abogados a veces consideran, el hecho de acreditar documentalmente que yo vengo pagando los impuestos al valor del patrimonio predial, ¿no? La declaración jurada de autoavalúo, presento, o los arbitrios, cosas así. No, eso no es el ejercicio del derecho de posesión. Contrariamente a lo que se pueda considerar, la posesión se refleja en hechos fácticos, son hechos concretos, actos posesorios, ¿no? Entonces, cuando se demanda prescripción, uno tiene que acreditar ello justamente. Yo estoy en posesión, ¿por qué? Porque yo he construido, vivo ahí, he plantado, he sembrado algunas plantitas, no sé, he hecho un cerco perimétrico, he construido un pozo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no puedo decir, estoy en posesión porque pago el autovalúo. No, eso no acredita absolutamente nada la posesión. Ese es un craso error. Porque existen procesos en los cuales las personas sí están en posesión y de repente cumplen con el tiempo, pero no lo prueban. Entonces, esto, en mi opinión, y trato de hacer una práctica constante en el ejercicio de la función, implica que el juez, en todos los procesos de prescripción adquisitiva dominio, tendría que hacer una inspección judicial para verificar si efectivamente quien demanda está en posesión o no y cuáles son los actos posesorios que ha realizado. Entonces, esto debería de considerarse bien. Luego tenemos que esta posesión sea continua. La continuidad que implica que durante un tiempo uno se mantenga ejerciendo tal derecho. Y esta continuidad puede ser interrumpida, sí puede ser interrumpida. Puede haber intervalos en los cuales yo dejo de poseer, sí. Pero si luego retorno a la posesión, sí, puedo sumar los plazos posesorios que me transmite otra persona, también se puede dar, pero tiene que ser permanente. O sea, yo no puedo dejar de poseer, ¿no? Y luego, después de un tiempo considerable, volver a pretender, ¿no?, recuperar esa posesión y pretender la prescripción adquisitiva dominio. La posesión además tiene que ser pacífica. La pacificidad, ¿qué implica? Que nadie perturbe la posesión que uno detenta. Y la perturbación puede producirse con el libramiento de una carta notarial, por ejemplo. Muchos dicen, no, ya esa posesión que detenta el demandante no ha sido pacífica. ¿Por qué? Porque le envié una carta notarial haciéndole saber que yo soy el propietario del bien y le pedí que desocupara el mismo. No, eso no perturba. Eso no impide que la posesión sea pacífica. Va a dejar de ser pacífica cuando se le inicie el proceso judicial correspondiente, porque tiene que haber un acto o un hecho concreto que sí afecte directamente el hecho de la posesión. Si no se produce este proceso judicial, si no se inicia este proceso judicial, lamentablemente no podríamos hablar, ¿no?, de que hubiera una perturbación de la posesión pacífica. Ahora, evidentemente aquí siempre va a haber una situación especial, ¿no?, que está vinculada con el tema de que la posesión sea pública. ¿Y por qué lo digo? Porque tuve un proceso de prescripción adquisitiva dominio donde los demandantes eran colindantes del inmueble en materia de prescripción. Eran propietarios, supongamos, del lote 8 y pretendían la prescripción del lote 9. El lote 8, que lo poseía, tenía su edificación, una casa de 2 pisos, ¿no?, su cochera, un pequeño jardín y ya. El inmueble colindante, el lote 9,
estaba cercado por su propietario original. Y como no lo ocupaba, ¿qué hicieron? Hicieron un forado. Por la pared colindante hicieron un forado los del lote 8. Ese forado les permitía acceder al lote 9. Y en el lote 9 ejercían, ¿no?, actos posesorios. Claro, habían construido una pérgola, le habían sembrado pasto, hacían sus parrilladas, se reunían con su familia, pusieron un arco para hacer de repente juegos de fulbito, ¿no? Cosas así. Pero toda la pared del frente estaba cerrada. Entonces, ¿podríamos decir que se trata de una posesión pública? Claro, los de su entorno, su familia, sus amigos, sus invitados, sí sabían que estaba en posesión de ese bien, del lote 9, pero los demás ciudadanos no, los propios vecinos no. Entonces no podríamos decir que es una posesión pública. La posesión, cuando se exige que sea pública, es que todos la conozcan, aún más el propio propietario, ¿no? Porque solamente así podría acreditarse que posee, ¿no?, el bien, y quien sea el titular puede ejercer o no su derecho de contradicción o defensa u oponerse a la prescripción adquisitiva. Entonces, este hecho de la publicidad de la posesión tiene que ser también debidamente acreditado y debidamente evidenciado y manifestado en el actuar del accionante. El otro requisito es el tema del tiempo, ¿no? Y acá viene que la posesión exige 10 años, ¿no? 10 años que deben ser continuos, salvo que se sumen los plazos posesorios de quien hubiera transmitido la posesión. La otra forma de la posesión es la que se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. Y aquí, cuando decimos justo título, mucho se confunde que si se están refiriendo al contrato que celebraron. No, en realidad no es el contrato. En realidad se trata del acto jurídico, ¿no?, que contiene ese contrato, que puede tener algún defecto, que no formaliza debidamente la transferencia o la transmisión del derecho de propiedad, pero genera en el que adquiere la convicción, ¿no?, de que está siendo válido el derecho de propiedad que adquiere, ¿no? Él está actuando de buena fe y cree en la validez del acto jurídico por el cual se le ha producido la transmisión del derecho de propiedad. Pero si no se da ello, no se puede demandar justo título y buena fe. Ahora, ¿esto qué implica? Contrario sensu, analizando el Código Civil, implica que los poseedores de mala fe también pueden ser declarados propietarios. Cierto. Los invasores, es cierto. Entonces se viene un conflicto. Oiga, pero estamos entonces permitiendo la invasión y que nos quiten las propiedades. Son normas, son reglas, son derechos que las personas pueden ejercitar y hacer valer. Así que no hay problema. Oiga, pero está cometiendo un ilícito porque invadieron mi propiedad. Perdón, pero no hay violencia contra las cosas, ya lo han dicho los jueces penales, entonces no hay usurpación, ¿no? Por otro lado, el Código Civil también regula que uno pierde el derecho de propiedad cuando abandona su propiedad, ¿no? Si yo no lo tengo en posesión y hay otra persona que ejerce ese derecho, pues bien, puede, si cumple con los requisitos, esa persona adquirir el derecho de propiedad de ese bien. Entonces, no solamente es pensar, como alguna vez en clases me dijeron, oiga, entonces estamos permitiendo que los de mala fe posean y sean declarados propietarios. Sí, es cierto, pero es legal. Es legal. El primer párrafo no exige en ninguna forma que entre en posesión de buena fe. Entonces, no se requiere, para cuando uno utiliza la usurpación larga, no se requiere que la posesión sea de buena fe. Por el contrario, puede ser incluso de mala fe. Estos requisitos sustantivos son importantes por cuanto deben ser observados tanto en sede notarial como en sede judicial. Y aquí siempre va a haber una cuestión especial. Bueno, les confieso que en el año 92, me parece que salió la ley, la 26662, que era la que establecía la competencia notarial de algunos procesos que eran judiciales a los notarios, ¿no?
bueno, yo me quedé sorprendido. En esa época recién estaba empezando en el derecho, me quedé sorprendido y dije, no me parece, ¿cómo un notario va a poder conocer este tipo de situaciones que son netamente jurisdiccionales, ¿no? Y ello definitivamente perjudica el debido proceso y algunos derechos constitucionales que, en mi opinión, podría darse, ¿no? En ese momento mi postura era de que no, los notarios no deberían de conocer este tipo de procesos, pero ¿no? Ahora, con el transcurso del tiempo, uno evalúa las cosas mejor y dice, no, hay situaciones, claro, que no tienen por qué estar en sede jurisdiccional, que pueden solucionarse en sede notarial. ¿Por qué? Porque son cuestiones de jurisdicción voluntaria. Entonces, no estuvo mal que se dictara esa ley. Y el problema es cuando se ha venido ampliando cada vez más la competencia notarial, y aún ahora que tienen cada vez mayores posibilidades de conocer diferentes tipos de procesos. Tal vez el problema no sea la norma, sino tal vez el problema sea cómo la aplican la norma. Y el problema surge porque muchas veces no se consideran o no se evalúan con detenimiento el cumplimiento de estos requisitos sustanciales. Y por eso se generan los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, he visto procesos notariales que los han tramitado en 30 días, me he quedado sorprendido, ¿no? O sea, presentaron la solicitud, parece que ese mismo día el notario hizo todas las publicaciones, todo, y es más, las actas de los testigos, la inspección, todo, absolutamente todo, y en 30 días, que era el término para la oposición, sacó el acta de declaración de propiedad, la escritura pública correspondiente. Entonces, bueno, no sé, evalúo el tema porque han pedido la nulidad. Entonces hay que analizar y hay que revisar si se cumplió o no con las formalidades que dice el código, las formalidades de la propia ley notarial o las leyes especiales que la regulan, y sobre todo el cumplimiento de los requisitos sustantivos. Porque muchos pueden demandar prescripción adquisitiva de dominio, pero de repente no tienen los elementos importantes. Y uno de ellos, el básico, es el que la posesión sea como propietario. En los procesos de prescripción, en uno de ellos, al demandante le pregunto, ofreciendo su declaración de parte, y le pregunto, bueno, ¿y usted cómo entró en posesión? Bueno, yo entré en posesión porque mi papá era el inquilino. Ah, ya, su papá era el inquilino, perfecto. Y mi papá falleció. Ah, ya, y después que falleció, yo pues ya heredé la posesión. Ah, perfecto. ¿Y usted ha continuado en posesión? Sí, yo continué en posesión. Y por eso estoy recurriendo para que me declaren propietario. Entonces hay que analizar y evaluar las cosas, ¿no? Y determinar si la posesión que esta persona ejerce es a título de propietario o está continuando con el contrato de arrendamiento que tenía su padre. Y ahí se tiene que ver lo que es el animus domini, ¿no? O sea, yo ejerzo como propietario, ¿pero por qué? Porque actúo como tal, o simplemente ejerzo posesión por tal hecho, nada más. Y esas cuestiones que podrían parecer suspicaces son las más importantes y trascendentales, y a veces cuando los accionantes presentan sus demandas no se detienen a evaluar si efectivamente el cliente o el litigante o el que va a demandar, el demandante, tiene animus domini o no. Y el animus domini resulta ser trascendental e importante, porque la posesión, como les he dicho hace un momento, en el caso de ustedes, están sentados sobre una de las butacas del Colegio de Abogados, no implica que estén ejerciendo el derecho de posesión como propietarios, ni que tengan esa voluntad, solamente están ejerciendo el derecho de posesión. Entonces hay gente que va y vive en un determinado lugar, ocupa un inmueble y, perfecto, está en posesión, sí, pero de repente no tiene ánimo de ser propietario, no se comporta como tal. Y el hecho de probar el animus domini, ¿qué implica? Implica definitivamente presentar evidencias o pruebas que determinen que la persona que está en posesión actúa como propietario. ¿Y cómo podría ser eso? Construyendo, por ejemplo. Oiga, yo estoy en posesión acá de 20 años. Sí, y bueno, ¿y cuál es el acto posesorio que como propietario he realizado? Bueno, pues pago mis impuestos. Las municipalidades pueden recabar impuestos
de autoevalúo de 2, 3, 4, 5 más personas por el mismo inmueble. No hay prohibición al respecto. Y ellos dicen, bueno, ¿qué hago? Si pagan, no hay impedimento. Y el Tribunal Fiscal lo ha ratificado. Entonces viene el tema de que, oiga, pero si eso no es así, entonces ¿cuál sería el acto posesorio como propietario? ¿O cómo poseo yo como propietario? Construyo, pago la construcción, contrato yo los servicios, vivo en el inmueble, alquilo el inmueble, lo doy en anticresis, ¿no? Entonces son actos que denotan el ejercicio del derecho de propiedad, que son fundamentales, porque ese es el requisito principal, el animus domini. Si no se cumple con ello, donde fuera, para mí la prescripción no procede. Entonces, ¿qué ocurre? A veces en sede judicial, los jueces, bueno, de repente por la experiencia que tenemos en el manejo de estos procesos, somos un poco más acuciosos y exigimos la acreditación de este derecho. Y tal vez en sede notarial ello no ocurra, ¿no? En algunos casos, no digo en todos, en algunos casos. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se planteó la demanda, se planteó la solicitud, no se presentaron todas las evidencias o pruebas que corroboren o que acrediten que el solicitante posee como propietario. Entonces, uno, cuando defiende también al contrario, al demandado, al propietario, tiene que evaluar el cumplimiento de estos requisitos. Y esta es una parte fundamental, en realidad, que los abogados a veces descuidan, tanto al demandar como al defenderse, ¿no? Entonces, uno tiene que actuar y atacar donde corresponde. Al margen de ello, tenemos los requisitos adjetivos o formales de la prescripción que establece el Código Procesal Civil, ¿no? Y bueno, y aquí también es importante tener en cuenta lo que se requiere, porque solo así el juez puede tener la posibilidad, o el notario, tener la posibilidad de declarar propietario al demandante o al solicitante. Por ejemplo, el hecho del tiempo de la posesión del demandante, ¿no? O sea, tengo que indicar desde cuándo estoy en posesión. Y unos me dicen, oye, yo estoy en posesión 20 años. Ah, muy bien, perfecto. A ver, y pruébeme cómo entró en posesión hace 20 años. O cuál es la prueba que acredita que usted entró en posesión hace 20 años. Porque uno puede decir 1000 cosas, pero en derecho, conforme al 196 en los procesos judiciales, quien afirma un hecho tiene la obligación de probarlo. Entonces, uno tiene que tener la prueba necesaria. No tengo. Bueno, pero entonces no diga que tiene la posesión 20 años. Diga cuántos los tiene efectiva o desde cuándo lo puede acreditar. Si ello le permite computar el plazo, sí. Y ocurre, la semana pasada, justo en un proceso de prescripción, los 3 testigos, ¿no? Y uno de ellos tenía 33 años, creo, si mal no recuerdo. El código exige que sean testigos mayores de 25 años, ¿no? 33 años. Y el demandante decía que estoy en posesión 15 años. Ya. No, 20 años, creo, 20 años. Entonces yo simplemente resto, ¿no? 33 menos 20, 13. Oiga, 13 años y usted lo conoce al señor que tiene 55 años, hay una diferencia de edad de 22 años entre usted y él, y era su amigo y sabe que vivía ahí. No hay forma, ¿no? No hay forma de probar o corroborar la afirmación del demandante de que está en posesión 20 años. Esa declaración testimonial evidentemente no va a servir, evidentemente no va a ser, no es útil, ¿no? Entonces eso es un aspecto que también hay que cuidar, ¿no? La posesión y la de sus causantes, la fecha y forma de adquisición, claro, pero esto tiene que ser necesariamente probado, ¿no? La persona que sea el caso tenga inscritos derechos sobre el bien. Y esto lo único que requiere en realidad es la presentación de la partida registral, ¿no? Pero aquí tenemos que evaluar, ¿no? La persona que sea el caso tenga inscritos derechos sobre el bien. Que hay inmuebles que son y están inscritos, por ejemplo, en las zonas de Alto Caima, que es donde hemos visto bastantes procesos al respecto, están inscritos a nombre o del Banco de Materiales, o de COFOPRI, o de INASE, ¿no? En otras palabras, del Estado. Pero quien está en posesión es una persona particular
que ya ha consolidado su vivienda, no tiene una edificación de 3 pisos, vive con toda su familia y bueno, pues ya está. Pero presentando la partida registral, ¿qué implica? Que hay que indicar quién es el propietario. O sea, yo no puedo sindicar o referirme que el propietario es un particular, que lo han hecho, ¿no? A mí me lo vendió Juan Pérez, verbalmente. Entonces, eso es lo que dice en su demanda. Pero, en la partida registral, quien aparece es, como titular, ENASA. Entonces, ¿a quién tengo que emplazar? Tengo que emplazar, efectivamente, si él alega que le vendió Juan Pérez, bueno, emplazaremos a Juan Pérez, para no vulnerar, entre comillas, el derecho de defensa de Juan Pérez, si es que existe. Pero, necesariamente, hay que emplazar a ENASA, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que uno tiene que evaluar. Y cuando correspondan los nombres y el lugar de notificación de los propietarios o ocupantes de los bienes colindantes, definitivamente, porque si nosotros sabemos que existen procedimientos o procesos de rectificación de áreas y delimitación de linderos y colindancias, necesariamente hay que citar a los colindantes. Porque no vaya a ser, como ha ocurrido en algún caso, donde si todos los inmuebles son rectángulos perfectos, ¿no?, tal como se hizo en el plano de lotización y urbanización, uno tiene una especie de L y ha copado parte de la propiedad del colindante y pretende la prescripción de ella. Entonces, obviamente, cuando lo citemos al colindante, el colindante va a decir, no, acá ha habido una invasión, no corresponde, una delimitación de áreas es lo que correspondería. Bueno, entonces hay que ver el tema de los colindantes. Se escribirá el bien con la mayor exactitud posible, en caso de inmuebles acompañados planos de ubicación perimétricos. Miren, solamente para que tengan una idea de la importancia de esta documentación. En un proceso de desalojo, les cuento, desalojo por ocupación precaria, el demandante, soy propietario del inmueble, presenta su partida registral, soy propietario desde tal fecha y lo está ocupando Juan Pérez. Perfecto. Entonces, se admite a trámite la demanda, se envía la notificación, Juan Pérez no contestó la demanda, ¿no? Y yo, la verdad, en todos los desalojos por precarios, siempre de oficio dispongo inspección judicial. Y bueno, a veces los clientes un poco que se incomodan, ¿no? Pero bueno, es mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero evitar ser sorprendido al final cuando vaya a realizar el lanzamiento, suponiendo que la demanda fuera fundada, ¿no?, y me encuentre con un tercero que nunca fue citado y vaya a alegar que estoy vulnerando su derecho de defensa o derecho al debido proceso. Me gano un proceso de amparo y voy a tener problemas. Entonces, para evitar los problemas, inspección judicial de oficio. Y en este caso igual, ¿no? Inspección judicial de oficio y vamos al inmueble. Voy al inmueble en el taxi y con el demandante y su abogado. ¿Y por dónde queda? Bueno, no sé, no me acuerdo, creo que era por esta calle. Vamos a preguntar. Entonces, un poco yo desconcertado dije, pero bueno, demandante, propietario, desalojo por precario, debe ser donde está su lote, ¿no? Y dijo, lote, ¿no? Lote, terreno. Y pregunta, y dice, no, la calle es aquella. Entonces llegamos a la calle, ¿qué lote es? El lote 15, ya. 12, 13, 14, 15, una casa de 3 pisos. O sea, ese es el problema. Entonces, ¿cómo inician una acción judicial si no tienen idea de lo que existe realmente en el inmueble? ¿No? Y aquí, en el tema de la prescripción, ¿qué pasa? Me presentan simplemente planos de ubicación, ¿no? Planos de ubicación del inmueble y perimétricos. Y respecto a las edificaciones, muchas veces no presentan nada. Y en la memoria descriptiva, que es donde deberían de detallar, ¿no?, detallar qué hay en el primer piso, qué hay en el segundo nivel, no lo hacen, ¿no? Y lo peor, están visados por la autoridad municipal. Y ahí viene el problema. Que a la hora de hacer la inspección judicial, yo voy a ver el inmueble y me encuentro con que hay edificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados a veces no nos detenemos a evaluar que tenemos que cumplir con estos requisitos, porque solamente así podemos lograr, ¿no?, una resolución adecuada y favorable. Y por 2 razones. Ahora, todavía la cosa se complica un poco más. Dentro de los planos de ubicación, yo estaba evaluando el tema, trabajando este tema de la prescripción, creo que es necesario que se establezca que estos planos no solamente sean visados por la municipalidad, sino tengan el visto de la unidad de catastro de los registros públicos. ¿Por qué? Porque puede ser que se trate de un inmueble que esté inscrito y la parte no me lo diga, porque finalmente yo no soy adivino.
Y cuando envío las partes de la sentencia, con todos los documentos necesarios que se exigen para su inscripción o su inmatriculación, el registrador me dice, oiga, un momentito, esto no, ¿dónde lo voy a encajar si está inscrito este inmueble? Entonces, con el visto de catastro, la cosa cambia. Catastro podría decir tranquilamente, oiga, sí, este inmueble no está inscrito, no está considerado dentro del catastro, entonces procede. Pero si estuviera inscrito, si corresponde a tal lote, de tal manzana, tal urbanización, lo que fuera, y la ficha es la tal, número tal. Entonces, esa información es importante. Son cosas que hay que prever para evitar que el proceso al final sea desestimado. La certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. Bueno, esto creo que es un requisito que emitan las municipalidades para efectos de poder acreditar que están en posesión del bien. El juez podrá, si lo considera necesario, ahí viene lo facultativo, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los servicios que afecten el bien. O sea, esto no prueba absolutamente nada, solamente es facultativo. El cumplimiento de uno de los, ¿no?, de las obligaciones tributarias que podrían tener los que están en posesión del bien. Aquí hay otra cuestión importante que, discutiendo con algunos colegas y amigos notarios, me dicen, oye Edgar, pero piensa bien en el tema de si en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial deben o no presentar los planos. Yo le digo, pero el código exige los planos, ¿no? No, pero también dice que si son bienes inscribibles en registro público-privado, se debe acompañar copia literal de los centros objetivos, o sea, la partida registral. Entonces, si está la partida registral, ¿ya para qué pedimos planos? Bueno, puede ser, pero ¿por qué creo que deben ser los planos? Sabemos perfectamente que gran parte de los inmuebles, o salvo que ahora ya se haya superado el tema, gran parte de los inmuebles que existen en Arequipa no están catastrados. El catastro que tenemos no está actualizado. Entonces siempre va a existir latente la posibilidad de la superposición de áreas. Superposición de un inmueble sobre otro. No en la totalidad, pero tal vez parcialmente. Entonces ello se evita, ¿no?, con la presentación de los planos. Y los planos, ahora, más aún, deberían tener las coordenadas UTM, ¿no?, todo lo necesario, ¿no?, con ubicación GPS, satelital, lo que fuera, para evitar el problema de la superposición de inmuebles. Y es que, al final, si a uno lo declaran propietario de un inmueble y solicita que se remitan copias de la sentencia para que se inscriba, el juez solamente remite copias de la sentencia. Y la sentencia es fría, la sentencia no detalla el tema de los planos, las coordenadas UTM, no. Solamente decimos el inmueble está ubicado en tal sitio y ya. Y los registradores normalmente observan y hay que remitirle los planos. Entonces remitimos los planos. Y cuando reciben los planos, viene el problema. ¿Cómo los ubican en su catastro? Si no tienen coordenadas UTM, si no tienen la ubicación exacta, o si hay superposición de áreas, o está sobrepuesto sobre otro inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera, lejos de solucionar un problema, se genera un problema mucho más complicado, más difícil de solucionar. Porque ya no solamente es una persona la que está en el conflicto, sino ya son dos. Y esta situación se ha agravado, ¿no?, sobre todo porque COFOPRI, cuando ha hecho su formalización de la propiedad informal, ya retitulado a quienes ya estaban titulados e inscritos en registros públicos, ha variado y alterado muchas veces las colindancias, áreas y linderos de los inmuebles. Entonces, todo esto, ¿a qué obliga?, ¿no?, a tomar previsiones. Y la previsión es planos, ¿no?, con coordenadas UTM, ¿no?, ubicación con GPS, satelital, todo lo necesario, visado por la municipalidad, y sí, deberían estar con un informe del catastro de registros públicos. Finalmente, las declaraciones testimoniales, como ya lo hemos visto, no menos de 3, ni más de 6, mayores de 25 años, ¿no? Ahora, estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio tienen necesariamente que observar, ¿no?, algunos principios y o derechos constitucionales, porque son importantes. Miren, la trascendencia, por eso les decía al inicio, la trascendencia de ganar un bien o de perderlo, las consecuencias y las implicancias de ello. Imagínense ustedes solamente
Pensemos en su carro, en su casa, o en su computadora, en su laptop, ¿no? Que alguien se la apropie por prescripción, ¿no? Sin que ustedes sepan. Evidentemente les va a afectar. Creo que no habría una sola persona que pueda estar satisfecha, feliz y contenta porque ocurra algo así, ¿no? Entonces, para evitar esa circunstancia, para evitar esa situación tan terrible, creo que tanto en sede notarial como en sede judicial y en sede administrativa con mayor razón deben observarse estos principios. Primero, el debido proceso. Sabemos que el debido proceso tiene, ¿no?, un contenido en su faz sustantiva y en su faz adjetiva. El contenido constitucional como derecho que permite, ¿no?, tramitar adecuada y debidamente un proceso con todas las garantías mínimas, ¿no?, que exige. Y dentro de la fase adjetiva o procesal, ¿no?, el derecho de defensa, ofrecer pruebas, juez imparcial, pronunciamiento conforme a ley, derecho de impugnación, etcétera, etcétera, ¿no?, todas las características que conllevan. Pero este debido proceso tiene necesariamente que observarse y seguirse, no puede soslayarse de ninguna forma, ¿no?, en todos sus componentes, tanto en sede notarial como en sede judicial. Y tengo procesos judiciales de nulidad de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Por qué? Alegan, se ha vulnerado el derecho al debido proceso. ¿Por qué nunca se me notificó? Yo soy propietario inscrito y nunca se me notificó. Oiga, pero ¿cómo que no se me notificó? Me parece raro, no creo que el notario haya incurrido en tamaña irresponsabilidad. Y me dicen, no, sí. ¿Por qué? Porque el que solicitó la prescripción dijo que yo vivía en la calle Peral 324 cuando yo no vivo en la calle Peral. Yo vivo en Selva Alegre, en la calle Los Claveles 325, ¿no? Y se genera una situación complicada. Y se vulnera, por consecuencia, el derecho de defensa. Y se impide, por consecuencia, el contradictorio. Entonces, estos tres primeros principios o derechos constitucionales no pueden ser en ninguna forma vulnerados. Y aquí pasa por lo siguiente, que también hay responsabilidad de los abogados. Porque no es cosa de demandar por demandar y consignar domicilios solo con la intención de ganar. Flaco favor le hacemos a nuestro cliente, porque al final eso va a ser nulo. Será pues por lo menos hasta ahora unos 6 procesos de prescripción adquisitiva de dominio que declararon nulos. Los iba a la sala, los han confirmado, se iba a la Suprema, improcedente la casación, infundada la casación y es nulo. Entonces, ¿qué favor le han hecho al litigante, al demandante, al solicitante de la prescripción? Ninguno. Al contrario, lo han perjudicado terriblemente. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado derecho de defensa. Entonces, ¿qué implica esto? Que la diligencia del abogado y el actuar honestamente implica decir cuál es el domicilio del titular registral o del propietario del bien, ¿no? Y si no lo conozco, pues bueno, por lo menos ficha reniega, ¿no? Y ustedes me dirán, oiga, ¿y entonces para qué están las publicaciones? Las publicaciones cubren todo eso. Un momentito, ni ustedes ni yo leemos todos los avisos de notificación de prescripción adquisitiva mía. ¿Se está prescribiendo mi casa en este momento? Yo no lo sé, no leo. Con las justas avisos de remate y esto, no alcanza el tiempo. Entonces, ¿qué se genera? Se genera una situación en la cual las personas pueden ser perjudicadas en su derecho porque simplemente no hay la diligencia debida por parte de los abogados al momento de formular sus solicitudes o sus demandas. Se salva esto en gran forma y en gran medida cuando se hacen las inspecciones judiciales, ¿no? Por lo menos, y cuando se toman las declaraciones a los colindantes, ¿no? Porque por lo menos alguno de ellos dice, ah, no, acá vivía antes el señor fulano y tal. Ah, qué bien. ¿Y dónde vive ahora? Vive en tal sitio. Entonces uno ya tiene una idea y puede, ¿no?, incorporarlo al proceso o notificarlo adecuadamente. El tema de la inmediación. ¿Y por qué el tema de la inmediación es importante? Porque el juez tiene que conocer directamente, y el notario también, directamente el bien que es materia de prescripción, para saber si está en posesión y corroborar, ¿no?, los requisitos o los elementos que hemos visto, sustantivos o adjetivos, los actos posesorios que haya realizado, ¿no?, y los actos posesorios como propietario, el animus domini. Entonces, esa inmediación
implica la actuación del juez directa, ¿no? Interactuar con las partes en forma directa e intervenir en las diligencias de prueba correspondientes, ¿no? Y la audiencia, el derecho a audiencia, el derecho a ser escuchado, ¿no? Ahora que estamos entrando en lo civil, a la oralidad, es importante, ¿no?, que tanto demandante como demandado, o solicitante como afectado en sede notarial, tengan derecho a audiencia, es decir, expresar lo que vean por conveniente ante el juez en primer lugar, y en segundo lugar en los procesos en sede notarial. Bien, ¿qué tipos de procesos y procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio existen? Existen tres, ¿no? El primero, el de vía notarial, cuyo sustento está en el artículo 21 de la ley 27.157, esa ley de regularización de edificaciones, ¿no?, que se dictó hace ya bastante tiempo. El proceso en vía judicial, conforme al 486 y 504 del Código Procesal Civil, y en vía administrativa con la 27.867, artículo 51. Solo para clarificar, esta última en vía administrativa es la ley de los gobiernos regionales, que permite a los gobiernos regionales sanear solamente temas de predios y fundos rústicos, ¿ya? No tiene nada que hacer con los urbanos. La ley 27.157 se refiere a todo lo que son predios urbanos, ¿no?, que están incluso en una zona de expansión o consolidada como zona urbana, pero inscritos en el registro como predios rústicos, ¿no? Y los de la vía judicial, que pueden ser tanto urbanos como rústicos, ¿no? Ahora, esta ley de los gobiernos regionales tiene su antecedente, ¿no?, el decreto legislativo 667, que establecía un procedimiento a través del PET para titular a quienes estaban en posesión de los terrenos rústicos, porque había bastante informalidad y en gran medida eso ya se ha salvado, con errores, con deficiencias, con problemas, pero ya se ha salvado. Bueno, yendo al tema de la prescripción adquisitiva en sede notarial, yo he tratado de consignar las normas pertinentes y las normas vigentes para efectos de que puedan ustedes tener una idea clara de cuál es el sustento de la misma, ¿no? Y el artículo 21 de la ley 27.157 establece, ¿no?, la prescripción adquisitiva a la que se refiere el presente título es declarada notarialmente a solicitud del interesado, y para ello se debe seguir el mismo proceso a que se refiere el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, ¿no? Y el artículo 5 establece los casos de las facultades de la función notarial. Ahora, ¿qué es lo importante de esta norma? Miren, no es una gran verdad, no es la panacea ni cosa por el estilo, y creo que no debemos de engañarnos, pero vivimos en una sociedad sumamente informal, donde la verdad de las cosas es que compramos y vendemos de repente terrenos hasta de forma verbal, lo cual no está prohibido por la ley, totalmente válido, permitido, legal, ¿no? Lo único que se requiere es la formalidad, y cuando esa formalidad no se cumple, pues bueno, tengo que encontrar una solución, y la solución viene a ser la prescripción adquisitiva mínima. Pero no solamente es eso, sino también el hecho de que construimos informalmente, ¿no? Ocupamos un terreno y construimos informalmente, no tenemos licencia de construcción, nunca pedimos autorización a la municipalidad, no pagamos impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es nuestra realidad, así vivimos, y lamentablemente llega un momento en el cual queremos solucionar este problema, y el Estado para eso dictó esta ley, ¿no?, de regularización de edificaciones, ¿no?, 27.157, y consideró que efectivamente terrenos urbanos, estamos hablando solamente de terrenos urbanos, no estaban quienes lo poseían titulados como propietarios. Para tal efecto generó el tema de la prescripción adquisitiva en sede notarial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya está pues cargado de procesos judiciales, ¿no? Y a veces hasta ya resulta cargoso, no sé qué término utilizar, un poco insatisfactorio utilizar la misma excusa, ¿no? Tenemos mucha carga procesal. Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Finalmente los procesos judiciales demoran, y a veces demoran más de lo que uno prevé, ¿no? Entonces, se ha considerado la posibilidad de que el notario pueda realizar este tipo de trámites de prescripción adquisitiva de dominio
donde se vean cuestiones bastante sin complejidad, ¿no? Bastante simples y donde no haya perjuicio para terceros. Y si hubiera, lo que dice el 5.2, oposición de terceros, el proceso debe seguirse ante el fuero judicial o arbitral. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva, si el notario cumple el procedimiento con las reglas del debido proceso, como hemos visto, respetando el derecho de defensa y el contradictorio, va a salir un tercero y se va a oponer. Y cuando se opone, el notario lamentablemente no está investido de la facultad de jurisdicción que tienen los jueces. Entonces él no puede decidir si esa oposición es fundada o es infundada. Lo que corresponde es que el proceso lo remita a sede judicial, o lo concluya y que los interesados hagan valer su derecho en sede judicial. Bueno, ese es el sustento del por qué se generó esta facultad para los notarios, ¿no? Ahora, ¿cómo se tramita en sede notarial? Y aquí, la verdad, creo que hay que ser honestos, ¿no? Tengo muchos amigos notarios, también probablemente voy a ser notario, no sé todavía. Hay deficiencias. A pesar de que hay norma clara, hay deficiencias en el trámite de la prescripción adquisitiva en sede notarial. Estos artículos, el 36, el 38, que establecen las normas de procedimiento, el 36 prácticamente es repetitivo de lo que dice el 950, con la única precisión tal vez en el segundo párrafo de que el notario solicitará al registro respectivo la anotación preventiva de la petición de prescripción adquisitiva mínima, ¿no? Si el predio está registrado. Claro, y eso es una garantía porque de alguna forma, utilizando la presunción de publicidad del 2012 del Código Civil, ¿no? Que establece que se presume que todas las personas conocen lo que está inscrito en registros públicos, ¿no? Entonces hay la posibilidad de no vulnerar el derecho de defensa de quien sea titular registrado. Ahora, el artículo 38 establece las normas de procedimiento, ¿no? Y se detallan básicamente los requisitos en el 39 de todo lo que debe contener la solicitud. Es similar a lo que hemos revisado en el Código Procesal Civil, ¿no? Si nosotros vemos, se inicia con una petición escrita, autorizada por abogado, indicación de la fecha y forma de adquisición, igual el procesal civil, el tiempo de posesión, procesal civil, nombre y dirección del titular registrado de ser el caso, ¿no? Y que bueno, la recomendación subsiste, ¿no? Que sea el correcto, el adecuado, el real, y no engañemos, no nos sorprendamos, ¿no? Nombre y dirección del inmediato transferente o sucesores, si fuera el caso, de los propietarios y ocupantes de los predios colindantes, que también deben de ser notificados, certificación municipal o administrativa de la persona que figure en sus registros como propietaria o poseedora del bien. Miren, básicamente son los mismos requisitos, ¿no? Acá ya hay un avance, y esto a partir del 2009, que se ha establecido el plano perimétrico, ubicación con coordenadas UTM, memoria ejecutiva con descripción de las edificaciones existentes suscritos por ingenieros debidamente avisado por la autoridad municipal. Este es un requisito que ha sido establecido en el 2009 en este reglamento de la ley 27.157, ¿no? Y las demás pruebas que el interesado considera necesarias. Y esto es importante. Ahora, esto, en mi opinión, por eso les decía, debe ser trasladado a sede judicial. Esto en sede notarial se está exigiendo, pero hay siempre es que el problema de ir a sede notarial es que es por lo rápido, ¿no es cierto? Entonces buscamos lo fácil, lo facilísimo. Y por eso algunos notarios dicen, no, si está la partida ya no es necesario los planos. Bueno, discrepo totalmente con ellos, pero bueno, al final cada quien responde por sus actos, ¿no? Ahora, además se ha establecido el emplazamiento, ¿no? Y acá en el artículo 40 se indica a la persona que afirman de quien deriva el derecho invocado, al titular registral del terreno de la edificación, a los propietarios o ocupantes de los colindantes, y lo importante es esto, ¿no? A la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
o a los gobiernos regionales con competencia para administrar bienes estatales. ¿Y por qué? Porque, miren, en la provincia de Islay, por ejemplo, saliendo de Mollendo, en el trayecto hacia Mejía, ustedes se ubican perfectamente, está una zona donde funcionaba ENAFER Perú, ¿no? Lo que eran los ferrocarriles, y hay una zona bastante ahí descampada, ¿no? Entonces, todos esos terrenos son del Estado, o mejor dicho, eran del Estado. ¿Pero qué ha pasado? Muchas áreas de esos terrenos han sido adquiridas por prescripción por terceros, y el Estado nunca lo supo. El Estado nunca fue notificado. Simplemente dijeron, me lo metió Juan Pérez, y ya. ¿Y dónde vive? Juan Pérez vive en tal sitio, rebelde y asunto arreglado. Y los declararon propietarios. Entonces, ¿qué pasa? Estamos utilizando irregular, indebida e ilegalmente el proceso de prescripción adquisitiva para perjudicar al Estado. Obviamente que también el Estado tiene sus falencias, ¿no? Porque creo que los procuradores públicos, si quisieran, podrían accionar para tratar de recuperar esas propiedades y que revierten a favor del Estado. Pero bueno, ese es un tema que ya depende de la gestión, ¿no? No depende del órgano jurisdiccional ni del notario, ¿no? Pero lo que se busca con esta notificación a la Superintendencia de Bienes Estatales, Nacional de Bienes Estatales, es evitar ese perjuicio al Estado, ¿no? Ahora, las notificaciones se deben efectuar, ¿no?, adjuntando la integridad de todo lo que se presente y conforme al Código Procesal Civil. Ahora, los notarios envían un oficito, una carta adjuntando, ¿no?, y ponen su sello dejado bajo la puerta, ¿no?, ya, y ahí queda, ¿no? A veces puede ser que simplemente se limiten a dejarlo bajo la puerta y se acabó, ¿no? Como no hay en esta norma la obligación del preaviso que sí existe en las notificaciones en sede judicial, ¿no? Tenemos ahí un problemita, ¿no? Que bueno, más adelante les voy a explicar que esto ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de alguna forma y ahí viene un conflicto también, si los notarios deben de seguir los nuevos lineamientos o va a continuar aplicando esta norma. Entonces, la situación está un poco movida, ¿no?, a nivel de sede notarial en este tipo de procesos. Hay que hacer la fijación de los carteles y las publicaciones que correspondan, ¿no? ¿Y por qué les digo que la situación está un poco movida? Porque el Consejo de Notariado ha sacado esta norma, bueno, no esta norma, ¿no?, estos lineamientos para la adecuada tramitación de solicitudes de declaración de prescripción de dominio en sede notarial. Esto ha salido a inicios de este año, si mal no recuerdo, ya en enero de este año, y aquí se han establecido cómo es que debe realizarse todo el procedimiento y establecen, bueno, lo mejor de esto es que reconocen los notarios de que los problemas que tienen por procedimientos disciplinarios es por mala tramitación de los procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Aquí ustedes pueden ver, me parece que el que dice 22% se refiere al tema de las prescripciones adquisitivas de dominio, ¿ya? Entonces, quiere decir que casi un poco más del 20% de los procesos disciplinarios contra los notarios son por mala tramitación de estos procesos de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, requería necesariamente establecer lineamientos o reglas claras. Más aún, las sanciones que se les ha impuesto a los notarios por justamente este trámite deficiente en ese tipo de procesos obedecen a diferentes problemas en la tramitación de estos procedimientos de prescripción adquisitiva en sede notarial. Los primeros, ¿no?, los planos no se encontraban visados. O sea, los notarios recibieron los planos, no les interesaba si estaban visados o no, y tramitaron. Y al final declararon la propiedad. Pero no puede ser, ¿no? La norma exige planos visados,
Y hemos visto por qué, por los problemas que se pueden suscitar, que ya los he explicado, pero no los exigía. No se notificó al propietario registral y o interesado y o colindante. Claro, esto determina una flagrante vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa y al contradictorio. Entonces, este procedimiento en ningún momento de la vida va a ser válido, va a tener que ser declarado nulo. En su momento va a tener que ser declarado nulo. Documentos y hechos insuficientes para acreditar la posesión de los 10 años. Claro, aquí me olvidé de decir una cuestión importante, ¿no? Pequeña, van a disculpar, los procesos de prescripción adquisitiva de dominio de los notarios solamente son cuando es la posesión de 10 años. La de justo título y buena fe de 5 años no la pueden conocer, porque la calificación del justo título no la pueden hacer. Eso es calificación jurisdiccional. Para eso se requiere estar investido de la potestad jurisdiccional, que no la tiene. No dar por finalizado el trámite a pesar de presentar la oposición. Presentaron la oposición, ellos dicen, ¿no? Hay un plazo y hay un conflicto acá, ¿no? La norma que estábamos viendo dice 25 días y estos lineamientos dicen 30 días. Entonces por ahí hay otro reglamento que dice 30 días. Entonces, pasados los 30 días, no sacaron el acta y presentaron oposición, igual, declaran la propiedad. Oiga, pero hubo oposición. Sí, pero está extemporáneo. Declaran la propiedad. Ahora, en estos lineamientos dicen no, se puede presentar la oposición hasta antes de que se expida el acta de declaración de propiedad. Dice además haber cobrado, bueno, estos son otros tipos de temas, haber cobrado por adelantar el trámite, no cumplió con el pegado de carteles, dice no. Prescribir terrenos prohibidos por ley, o sea, no corresponde a los notarios tramitar prescripciones adquisitivas de terrenos rústicos, hemos visto que no, solamente urbanos, no rústicos, pero lo hacen, o terrenos de dominio público del Estado, y lo hacen. Entonces, son terrenos prohibidos por ley, y lo han hecho. Como pueden ver, estos problemas son reales, no es cuestión que tenga que... No es cuestión inventada, ¿no? Son situaciones reales y que, bueno, en alguna medida el Consejo de Notariado entiendo que ha tratado de salvarlos y ha hecho esta propuesta de lineamientos generales, ¿no? Donde establece lo siguiente, ¿no? Primero, ¿no? Para clarificar el tema, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la ley 27.333, las solicitudes de declaración de propiedad de dominio solamente deben ser las unidades inmobiliarias urbanas, no pueden ser terrenos rústicos. Y el ítem 7.1.1.3 dice, no, terrenos ubicados en zonas urbanas que no cuenten con edificaciones. Bueno, ya, a ver, acá está. 7.1.2.1, predios urbanos, y dice predios ubicados en el punto 3 en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el registro de predios. Esto se refiere, básicamente, para que tengamos una idea, a aquellas zonas que antes eran rústicas y que luego han logrado el cambio de uso en la municipalidad y han cambiado de ser zonas rústicas a ser zonas urbanas. Pero en registros públicos no se ha hecho esa inscripción. Pero como se trata de un área consolidada ya como urbana y la municipalidad así lo ha reconocido, a pesar de estar inscrito como rústico, sí lo pueden tramitar los notarios respecto al procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. A ver, ¿qué más de importante hay aquí? Bueno, las peticiones, es similar a lo que hemos visto en el procesal civil, el contenido, acá sí es más específico, dice el nombre, dirección domiciliaria de los interesados y colindantes. Si se ignora, y aquí establece una obligación, se expresará las circunstancias de declaración jurada y solicitar, y hay que verificar la dirección en renier. Entonces, de alguna forma con esto se están salvando los problemas. Y la zona de ser el caso de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas también son propietarias de inmuebles y también pueden adquirir bienes por prescripción. Las personas jurídicas pueden adquirir bienes por prescripción y también pueden perderlos. Entonces, para evitar cualquier circunstancia, hay que notificarlos. Entonces, ya establece
Ubicación por RENIEC de la persona y su domicilio, y de las personas jurídicas por SUNAT. Y en cuanto a los hechos, también establece algunas cuestiones importantes, ¿no?, respecto a los requisitos que ya los hemos visto en el tema procesal. Pero estos lineamientos, que son interesantes y que son muy buenos, en realidad no son una norma. No son una norma. Entonces, ahí viene el tema del conflicto notarial, de los notarios, ¿no? Si aplicamos esos lineamientos o seguimos aplicando el decreto supremo, que es el reglamento de la 27157. Entonces, aquí las circunstancias los han puesto en una situación un poco difícil, ¿no? Y los que me preguntan, ¿y qué hacemos? Bueno, yo, en mi opinión, mi modesta opinión, creo que si estas disposiciones garantizan en mejor medida el respeto a los derechos constitucionales, debido proceso, derecho de defensa, contradictorio, tienen que aplicarse, tienen que aplicarse. Entonces, aquí se trata de proteger y asegurar que los procedimientos se sigan conforme a los derechos constitucionales de debido proceso, derecho de defensa, contradictorio, ¿no? Y si es así, el resultado válido, positivo, se va a mantener. Pero si no fuera así, existe gran posibilidad de que sea declarado nulo. Entonces, sopesando las cosas, ¿no?, una ponderación, hay que aplicar los lineamientos, en mi opinión. Bueno, volviendo al tema, ya aquí, esta es la tramitación que se hace conforme al reglamento, ¿no? Voy a ver el tema de la oposición. Acá dice, ¿no?, hasta el momento de emitirse el acta notarial que ponga fin, ya está regulado, está establecido esto, se puede hacer la oposición para que el notario se abstenga de emitir el acta notarial y remita al órgano jurisdiccional. Y aquí vino otro problema, también con un notario amigo, también tuve un problema en una oportunidad, porque igual le formuló una oposición y me remitió todo el expediente. Entonces yo le dije, oiga, aclárenme para que me lo remite, ¿no? O sea, ¿qué quiere que haga? No, que la ley dice. ¿La ley qué dice? O sea, yo, juez, ¿qué voy a hacer? La norma no es clara, ¿no? Entonces me dijeron, oiga, usted tiene que tramitar la oposición. ¿Voy a tramitar la oposición? Se generó toda una discusión, notarios y jueces. Y vinieron en Cargamontón y me dijeron, oye, no, tiene que tramitar la oposición. Y ya, tramita la oposición. Entonces la oposición va a ser una demanda. Claro, me dijeron, bueno, ya. Entonces, si claro fundar la demanda, fundar la oposición. Y si claro infundar la demanda, infundar la oposición. Entonces lo devuelvo a ustedes para que ustedes terminen el proceso notarial. No me parece. No me parece. Y al final creo que la cosa se ha clarificado en el sentido siguiente, ¿no? De que se remite y el juez lo que tiene que hacer es, bueno, me parece, exigir al solicitante que presente una demanda en forma ante el órgano jurisdiccional, pidiéndole la prescripción. Y notificar a los que correspondan, terceros registrales, o propietarios, o transferentes, o lo que fueran, y colindantes y todos los demás, a efectos de que hagan valer contestación de la demanda que en el fondo contiene una oposición. Ahora, bueno, esto se tramita como asunto no contencioso en sede notarial, ¿no? Ahí no hay, creo, mayor problema. Ya hemos visto el del proceso civil, pero acá tengo ya lo último para no cansarlos, porque realmente los veo que están preocupados por su examen. Algunos están con el plagio todavía. Bueno, yo no voy a tomar examen por si acaso, así que no se preocupen, lo voy ahorita. Aparte que me están esperando, porque hoy día hay una ceremonia por el Día del Padre en el colegio de mi hija, entonces tengo que irme. Van a disculpar. Solo para finalizar, yo quiero precisar algunas cuestiones que ya de alguna forma las he referido, de los problemas existentes, ¿no? Ya hemos visto en sede notarial, hay esta inobservancia de los requisitos para el trámite. Pero ¿cómo salvamos esto? ¿No? Observando bien lo que se establece, en mi opinión, en los lineamientos que ha dado el Consejo de Notariado. La falta de notificación al propietario y de los colindantes, creo que hay que salvarla necesariamente, porque tramitar un procedimiento sin notificar al propietario, repito, flaco favor. Su cliente les podrá pagar bien, pero al final los va a santificar como no tienen idea, porque eso va a ser declarado nulo.
Así que hay que tener diligencia y cuidado y evitarse problemas ahí, ¿no? Documentos hechos insuficientes para quitar la prescripción. Claro, tiene que haber una adecuada prueba que permita, ¿no?, acreditar el tiempo de la posesión, la forma de adquisición y sobre todo el animus domini. Si no hay animus domini, no procede la prescripción. Y en el tema de la oposición, si se presenta hasta antes, fuera de los 30 días o del plazo que establezcan, hasta antes de la emisión del acta notarial, tiene que remitirse a sede judicial. Obviemos el tema de prescripción de terrenos prohibidos por ley, ¿no? Ya la ley está clara, esta de la presunción de la posesión de los bienes privados del Estado, hay que respetarla, y más aún si se trata de bienes de dominio público, ¿no? Y en sede judicial hay dos problemas claros, ¿no? El desalojo, una demanda de desalojo por ocupación precaria, y el demandado dice en su defensa: un momentito, yo soy propietario por prescripción, estoy en posesión más de 10 años. Y entonces los jueces dicen: oye, ¿qué hago, no? Felizmente, ya me parece que en ese extremo el cuarto pleno casatorio ha sido bastante positivo, ¿no? Le da la potestad al juez de evaluar en ese proceso de desalojo por ocupación precaria si el demandado tiene o no las condiciones para ser declarado propietario por prescripción. Y si es así, le faculta para declarar improcedente la demanda. Oiga, me dirán ustedes: oiga, pero me parece un exceso porque aún no ha sido declarado propietario. Como usted ha dicho al inicio, esta es una declaración y él no tiene esa declaración. Sí, pero imagínense el conflicto que generaríamos, ¿no?, si es que declaramos fundada la demanda, el demandado inicia su prescripción, lo declaran propietario y al final tenemos un choque de sentencias. ¿Cómo se ejecuta, no? Entonces, evitemos los problemas. Así que hay que evaluar siempre bien las circunstancias, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que he aprendido y qué les podría aconsejar? Hay un refrán que dice: del lobo un pelo, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo un terreno, que no lo tengo en posesión más de 10 años, que esté en posesión de una persona, que posiblemente va a ser declarada propietaria por prescripción, voy a iniciar un proceso judicial pretendiendo recuperarlo, tengo que ser consciente y darme cuenta que las probabilidades de recuperarlo son mínimas. ¿Puedo acreditar para la fe? Sí, pero ¿qué interesa? ¿Con que cumpla los 10 años? Puede pedir prescripción. Entonces, ¿qué hago? Fácil, en mi opinión, ¿no? Voy y le digo: oye, ¿sabes qué es mi terreno? Retírate de buena forma, te doy algo para que te retires. Y así arreglado, hasta en el lanzamiento se ha arreglado problemas así, ¿eh? ¿Quieres retirarte? Perfecto, ya, mira, voy a gastar tanto, te doy 10.000 soles, te doy 20.000 soles y retírate. Y se va. Prefiero perder 20.000 soles y recuperar una propiedad que de repente vale $20.000, ¿no? Entonces, del lobo un pelo. Y el tema de la reivindicación y la prescripción adquisitiva de dominio, felizmente ya está todo superado, ¿no? Demanda de reivindicación, ¿por qué? Porque creen que el que está en posesión es propietario. No olvidemos que el desalojo protege el derecho real de posesión y la reivindicación, acción real por excelencia, protege el derecho real de propiedad. Y no solamente es para proteger el derecho real de propiedad, sino para establecer quién tiene mejor derecho de propiedad. Porque el mejor derecho de propiedad como tal no existe. En el Código Civil no existe. Es una ficción de la jurisprudencia, es cierto, pero en realidad es parte del derecho de reivindicación. Pero bueno, finalmente, el que esté en posesión, si está en posesión más de 10 años, en un proceso de conocimiento, de reivindicación, ¿puede reconvenir prescripción adquisitiva de dominio? Sí, sí lo puede hacer. ¿Y puede ser fundada? Sí, sí puede ser fundada. Entonces, hay que evaluar siempre qué acción voy a iniciar y cuál va a ser la respuesta que pueda obtener. Bueno, les agradezco por su tiempo y sinceramente espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias.